Iván, la incorporamos a Lara Goiburu, directora ejecutiva de la consultora Management Fit, porque hay mucho para analizar del entramado político en la Argentina. Lara, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, Gracias por el contacto. buenas noches ya. No, gracias por habernos esperado. Sabemos que hace unos minutos que estás ahí, pero bueno, todo tiene sus tiempos. Estábamos acá con Iván Damianovich, bueno, viendo un poco los hechos de hoy, las escaramuzas, en definitiva, que hubo ahí en Moreno, este tema de que Kicillof dijo, bueno, que el presidente sabe que si va a Moreno, él va por su cuenta, no, pase lo que pase, como si Moreno fuera un partido que no está en la República Argentina y no está en su provincia, un Milei que tiene un discurso cada vez más provocador, más, digamos que cada vez sube la apuesta más. En la Argentina subir la apuesta tantas veces nos salió medio mal. Pero queríamos tener tu opinión. Ustedes han hecho un estudio muy reciente, muy interesante, lo estuvimos mirando, pero de este momento, si te tengo que preguntar sobre lo que está pasando, estamos muy cerca de una elección que parece no tan importante desde el punto de vista institucional, pero es muy importante desde el punto de vista político. ¿Cómo ves esto del domingo? Bueno, es muy importante desde el punto de vista político, ¿no? Porque el sistema político argentino veníamos ya desde el 2009, 2011, con un predictor de lo que podían pasar en las generales y un ordenador de lo que podían pasar las generales, que eran las PASO. Eh, Dadas de baja las PASO, las elecciones de la provincia de Buenos Aires se han vuelto ese predictor, ese faro que puede marcar qué es lo que va a suceder en octubre, ¿no? Y por otro lado, esto en un contexto Ujú. donde la polarización parece haberse exacerbado, una elección que se esperaba que fuera puramente provincial, donde se tocaran temas provinciales, y la situación económica primero y bueno, y los sucesos de esta última semana vinculados, estos últimos 10 días vinculados a los audios. Primero se dio, parece que pasó hace mucho tiempo, pero pasó hace 2 semanas, todos los episodios vinculados al fentanilo, después los audios vinculados a las supuestas irregularidades en la agencia de discapacidad, sumado a los vetos o a la resistencia del Congreso Nacional, que logró resistir el veto a, a la emergencia en discapacidad. Bueno, toda esta situación hizo que la elección de la provincia de Buenos Aires se convierta en, una vez más, la madre de todas las batallas, donde el oficialismo nacional y la oposición nacional, que es oficialismo provincial, se están jugando a un todo nada. Lara Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A propósito del estudio, digamos, porque ustedes estuvieron midiendo el impacto del caso español y las derivaciones, ¿no? Eh, Sí. Pareciera ver que, por un lado, hay como un alto nivel de conocimiento sobre el episodio, Uh-huh. que paradójicamente, y esta es una impresión mía, ha tenido un nivel de cobertura en medios tradicionales que me parece que lograron una vez más, digamos, estos famosos medios tradicionales que se cree que están en vía de extinción, pero de algún modo siguen marcando la agenda y creo, vos me vas a corregir, que son en todo caso en este tipo de situaciones vinculadas a la corrupción en la política los que marcan más tendencia que en todo caso las redes sociales. Esta es una primera pregunta, pero después en todo caso más allá del nivel de conocimiento que evidentemente es muy alto y la gravedad que se le atribuye a estos trascendidos y a estas denuncias, ¿qué tanto impacta esto o qué tanto termina impactando a la hora de votar a los que ya tienen de alguna manera su confianza depositada o su deseo de que este proceso político que encabeza Javier Milei continúe liderando la Argentina? Bueno, ahí dos cosas. Uno es, podemos decir que la televisión y la radio se las ha dado por muertas mucho tiempo, y la realidad es que no. Creo que hoy tenemos una multiplicidad de medios y de fuentes de información, donde los medios tradicionales siguen siendo parte importante de
de los canales de información para la mayoría de las personas, especialmente en el interior del país. Y esto que vos decías, bueno, la mayoría lo conocía. Nosotras hicimos la medición los primeros 2 días, donde después de que esto salió a la luz, que se difundieron los audios, y ya el 94.5% de la población había escuchado, había hablado, había leído, conocía más o menos de qué se trataba. Ese altísimo nivel de conocimiento tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Veníamos de la semana previa, donde el Congreso Nacional había logrado resistir el veto a la emergencia en discapacidad, y de semanas previas donde la población, en nuestro relevamiento nacional, había manifestado en un 67% que estaba en desacuerdo con el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. Entonces había una fibra sensible frente a este tema que claramente se activó en estas semanas. También es cierto que cuando preguntamos a quién o si lo consideraban grave o muy grave, tal como el caso Libra, se lo consideraban más de un 70% grave, pero a diferencia del caso Libra, que era algo que donde los afectados no eran una población vulnerable, acá generaba más indignación porque hay una población vulnerable que es la afectada, y eso se manifestó en que el 56% decía que este caso o la difusión de estos audios de alguna manera modificaba su apoyo o su confianza en la gestión presidencial. De todos modos, habiendo preguntado todo esto, la última pregunta que hacíamos tiene que ver con esta pregunta que haces vos, que tiene Claro. es, bueno, ¿y esto cambia el sentido del voto? Y ahí el 83%, o sea, 8 de cada 10 nos dijeron que no, que lo que habían decidido votar para las elecciones legislativas ya lo habían decidido y que esto no cambiaba. Y un 16% manifestaba que sí, que esto modificaba el sentido del voto. Ahora, de ahí a pensar que alguien que había decidido votar a La Libertad Avanza, mirando la película de los últimos 18, 19 meses, que alguien que había decidido votar a La Libertad Avanza pase a votar a la opción polar, que es Fuerza Patria, en estas elecciones provinciales, parece bastante difícil, ¿no?, de que suceda, porque las preferencias venían bastante congeladas. Las personas no se movían en esas preferencias, y el votante duro kirchnerista no cambiaba su voto y el votante duro mileísta no cambiaba su voto. ¿Qué puede pasar con ese 16% que dice que sí, que esto modifica? Bueno, algo que el presidente hoy en su discurso marcó varias veces, ¿no? Que ese votante blando, claro, que ese votante blando, un poco enojado con la situación, que ya venía enojado o por lo menos angustiado, ¿no? La mención a los sentimientos negativos respecto de la situación actual, tristeza, enojo, angustia, superaba el 50% hacía ya un par de meses. 8 de cada 10 habían cambiado sus hábitos de consumo. Entonces esa sensación de agotamiento económico sumado a este enojo puede hacer que esas personas no vayan, que ese votante blando kirchnerista no vaya a votar. De La Libertad Avanza no vaya a votar. Y en ese no ir a votar, el propio, el presidente lo acaba de mencionar en el cierre de campaña, impacta y mucho, sobre todo en el mileísmo o en los candidatos, en las filas, digamos, de los libertarios. Bueno, el presidente lo dejó claro, ¿no? El ausentismo afectaría a La Libertad Avanza en estas elecciones del próximo domingo. Creo que lo dejó bastante claro en su discurso, y por eso ese llamamiento a ir a votar, porque sobre todo quienes pierden interés o quienes están desafectados de lo que va a pasar el próximo domingo es ese votante duro del mileísmo, que son los menores de 40 años, los menores de 39 años, que en la provincia de Buenos Aires son el 51% del padrón, especialmente
ese porcentaje es un poquitito más alto en la primera y en la tercera sección electoral, donde se concentra el 70% del padrón de la provincia de Buenos Aires. Y Lara, me llamó la atención cuando ustedes preguntan desde Management and Fit, Mm, principal problema del país, bueno, una pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál creéis que es el principal problema? Y yo esperaba que la respuesta, imaginaba que la respuesta iba a ser, no llego a fin de mes. Escuché a mucha mm, gente en las últimas semanas decir, el 20 de cada mes empiezo bueno, a ver cuánto me queda y no me queda mucho. mm, Escuché esta semana muchos comerciantes de la zona, por ejemplo, de Caballito, Almagro, decir, bueno, acá cuando arranca el mes más o menos camina la cosa, pero llega el 20 y uno empieza a notar las dificultades que hay. Es decir, había una coincidencia ahí entre lo que te dice un poco la gente y lo que pasa en los comercios, por ejemplo. Pero ustedes detectan en este principal problema del país, eh, emerge el tema de la corrupción. Bueno, y eso fue ¿Por previo a qué? la difusión de los audios, ¿no? Ok, ¿y Ya en por el mes de qué? julio la corrupción había saltado del cuarto lugar en frecuencia de mención al segundo lugar en frecuencia de mención. Y en agosto pasó a ser ocupó el primer lugar en frecuencia de mención a 5 puntos de la inflación y la inseguridad. Creo que tiene que ver con que a medida que la inflación fue cediendo, el electorado, la ciudadanía y especialmente el electorado oficialista nacional fue empezando a posar su mirada sobre las otras promesas de campaña del 2023, que no eran solamente terminar con la inflación, sino también terminar con la casta o las prácticas de la casta. Ujú, Entonces, a medida que la inflación fue cediendo, empiezan a aparecer las otras demandas. Por eso ok. también impacta en un 56% en la confianza sobre la gestión nacional, porque era algo sobre lo que la población argentina ya estaba poniendo la mirada, que tenía que ver con la transparencia en la gestión. Ujú, ujú. Y otro dato que me llamó la atención, yo soy digamos, tengo un muy mal concepto de Sergio Massa, personalmente, ¿no? Eh, Estaba mirando acá, bueno, él quiso ser presidente de la nación, utilizó Mm, recursos de toda la estructura del Estado para ello. Uno de los lugares donde más utilizó recursos fue AISA, donde puso a su mujer, a Malena Galmarini. Y bueno, desde mi punto de vista, insisto, desde mi punto de vista, bueno, el manejo que se hizo de AISA fue turbio, el manejo que hizo Marina Galmarini, y creo que se mm, utilizaron recursos de AISA para la campaña de Sergio Massa. Y acá veo en el trabajo que ustedes hicieron, y acá sí voy al trabajo de ustedes, sí, cuando le preguntan en aquel momento, ¿no? La gestión de Sergio Massa, acá veo aprueba 4%, desaprueba 94%. Esto es de voto a presidente 2023. sí. Explícame lo que quisieron hacer con esto, porque después habla del balotaje a presidente. ¿Cómo es esto? No, no te entiendo muy bien la pregunta, porque esos son Hay datos un, del hay una, hay 2023 un, que... hay un cuadro de ustedes que dice cruce de datos, voto pasado y aprobación a la gestión Ah, nacional. ¿Esto qué es? sí, ok. Eso es, entre los que votaron a Sergio Massa en el 2023, ¿qué tanto aprueban o desaprueban la gestión nacional actual? Quienes Ok, votaron a Sergio Massa en el 2023 tienen un porcentaje de desaprobación respecto de la gestión actual nacional altísimo. altísimo. Ok, ok. Y al revés pasa lo mismo. El que votó en la gestión pasada en el balotaje a Javier Milei hoy tiene una mejor imagen de la gestión nacional. Claro. Y esto se da sistemáticamente en todos los O sea, cortes que la grieta hacemos. no se achica, se agranda o por lo menos se No, mantiene totalmente. se mantiene, se mantiene. La Claro. grieta se mantiene y creo que lo estamos viendo en cada una de las cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo, o dónde esas cosas no impactan tanto y por eso es tan importante ver el caso de los audios?
porque si mirás los cruces sobre aprobar o no, estar de acuerdo o no con el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, ahí la grieta se empieza a borrar. Hay ciertas Ok. cuestiones que tienen que ver con una fibra muy empática que tiene la sociedad argentina, donde la grieta comienza a ceder. Ok. Por eso el caso de los audios es tan relevante, por eso el alto nivel de Bueno, conocimiento y por eso... atención entonces, presidente Milei, Karina Milei, ponga las pilas ahí, porque la gente también está preocupada por eso. Lara, gracias por este contacto, te mandamos un cariño grande. No, otro para ustedes y que tengan buena noche. Adiós. Bien. Ahí estaba Lara Goiburu, directora ejecutiva de la consultora Management and Fit en Asteriscos.